A continuación, vamos a dar la introducción a la próxima charla, que va a estar a cargo del ingeniero Santiago Alcaide, quien es ingeniero biomédico de la UNC, coordinador de robótica educativa, programa de educación en ciencia y tecnología de la Secretaría de Extensión Universitaria de UNC, responsable de Remote Monitoring Analytics for Health en Wally Smart, y es presidente también de la Asociación Civil Ícaro, un equipo de profesionales con un objetivo en común, que es facilitar el acceso a una educación de calidad para democratizar hoy el conocimiento de mañana. Nos va a hablar un poco de algunas ofertas de diplomatura de programador web, full stack, data analytics e introducción a la ciencia de datos. Muy buenas tardes, ingeniero Santiago. A ver, ahora sí, perfecto. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio. Estuve brevemente el día martes, pero el público siempre cambia, así que agradecer nuevamente a la facultad, a las autoridades, al señor decano, al secretario de Extensión Universitaria, y Horacio, también a vos siempre por tu buena predisposición en lo que es coordinar el universo tan grande de nuestra facultad y su oferta de extensión. Voy a compartir pantalla un momentito. Perfecto. ¿Ahí se ve correctamente mi pantalla? Ahí estamos, bárbaro. Bien. Bueno, como ya adelantó Horacio, en mi turno les voy a contar acerca de 3 cursos, 2 cursos y una diplomatura, que forman parte de nuestra oferta académica en esta institución que es Ícaro. Yo no soy el docente de estos cursos, sino que soy parte de la coordinación académica de la institución, así que les voy a estar comentando acerca de las 3 alternativas. Lo primero es saludarlos en nombre de todos los egresados que componen esta institución. Nosotros somos una institución joven, compuesta y gestionada 100% por egresados de esta facultad, así que le tenemos mucho cariño a la Facu y a todas sus iniciativas. Dejo ahí nuestro sitio web, porque si bien ahora les voy a comentar acerca de estas 3 propuestas, nosotros tenemos ya un catálogo de 30 cursos, que es muy probable que sume nuevas propuestas más, así que siempre para estar al tanto de las últimas novedades, el sitio web. A través del sitio se pueden inscribir y solicitar información también. Les dejo nuestras redes sociales, comunidad.ícaro, Instagram y Facebook, porque siempre tenemos noticias, hay seminarios, talleres, se sortean becas de manera continua y demás. Y dejo también 2 correos electrónicos, info@icaro.org.ar y rrhh@icaro.org.ar, porque nosotros somos un grupo muy abierto a colaboraciones interinstitucionales, bajo distintas modalidades, ya sea para trabajar propuestas académicas que no estén en nuestro catálogo, o para cualquier otro tipo de colaboración. Nosotros estamos esta semana firmando un convenio, por ejemplo, nuestro primer convenio en el grupo de asociaciones y instituciones amigas de Ícaro, que es con el colegio José Manuel Estrada, un colegio mayor universitario, por el que pasan y seguramente van a seguir pasando muchos de los estudiantes de nuestra facultad. A través de este convenio vamos a otorgar becas a los estudiantes que viven en el colegio mientras cursan sus estudios. Así que ahí les dejo la información de contacto. Bien, estos 3 cursos pertenecen a un área general que los engloba, un poco más abstracta, pero que es el área de las tecnologías de la información y todos los roles profesionales que se desarrollan en torno a ellas. Acá puse un par de noticias, hay noticias muy viejas, otras más nuevas, que refieren a lo primero que conoce una persona que no está adentrada en la tecnología, que es que hay una gran oferta de puestos de trabajo insatisfecha, o una gran demanda de profesionales, para decirlo de una forma más clara, algo que es muy especial y muy poco común, ¿no?, en el mundo laboral en nuestro país al menos. Entonces, estas son cosas de las que ya todos hemos escuchado hablar, distintos pronósticos de organizaciones, instituciones, no solo en nuestro país, esto sucede en el mundo. Acá hay una noticia de España, hay alguna otra más de Chile por ahí, que bueno, son ejemplos particulares que refieren a una u otra tecnología, pero en general es un cuerpo de campos y de áreas diversas que están teniendo mucha preponderancia debido a la confluencia de algunos fenómenos especiales. ¿Cuáles fenómenos? Por empezar, la gran disponibilidad de infraestructura en cuanto a dispositivos, disponibilidad de dispositivos
cantidad de gente conectada a Internet, cobertura geográfica de conexión a Internet, velocidad de Internet, que hace que el nuestro sea un mundo más conectado. Y por otro lado, una infraestructura no de recolección de datos, sino una infraestructura de procesamiento, que habilita muchos procesos de procesamiento de la información que antes, computacionalmente, no eran posibles debido a limitaciones de los sistemas, ¿no? De hardware y de software. Entonces, yo pongo esta imagen, que es muy representativa, porque ya sabemos todos que vivimos en un océano de datos que crece de manera exponencial, y quizás las redes sociales son el mayor exponente, pero no el único. Nosotros, en el mundo hay abundancia de datos que proviene de muchos otros sistemas, de sistemas desensorizados, sistemas de redes e interconexión, del servicio público, del sistema financiero. En definitiva, hay una ola cultural de generar, de relevar, de procesar y de aprovechar los datos. Lo que como consecuencia tiene, como mencionamos anteriormente, una demanda muy grande de gente que pueda enfrentar esas situaciones. Especialmente en contextos como el de hoy, que es el de pandemia. La última noticia tenía que ver con eso, donde todo el mundo consume mucho más de lo que consumía antes. La escuela enseña a través de Internet, los comercios funcionan a través de Internet. Esta misma exposición, estoy seguro que hubiera sido muy numerosa presencialmente en otro momento, ahora se tiene que hacer virtual. Entonces, estamos en ese universo de recolección de datos. Los datos en sí mismos no significan mucho, salvo que alguien los mire y haga algo con ello. Está muy de moda la palabra del dato y la data, aunque no siempre se tenga certeza de qué hacen, ¿no? A los datos, en general, hay que darles algún marco referencial que permita extraer información, contextualizar esos datos y extraer conocimiento, que es lo que a nosotros nos va a permitir enfrentar un problema científico, enfrentar un problema productivo, optimizar un negocio, regular una política pública y demás. Entonces, las dos primeras propuestas de las que le voy a hablar hoy son el curso de Introducción a la Ciencia de Datos y de Data Analytics. Ambas se mueven en este terreno, por decirlo de alguna forma. Ambos cursos y ambos roles profesionales giran en torno a las preguntas. Un profesional de Data Analytics lo que hace es preguntar. El beneficio que nos puede traer a nosotros toda esta estructura de recolección de datos está en función muy especialmente de las preguntas que sea uno capaz de hacer. Acá yo puse una foto de un supermercado, podría ser una institución, podría ser un hospital, podría ser otro tipo de comercio, podría ser un centro de marketing digital o lo que fuera, pero en toda transacción ampliamente definida, no solo transacción económica o financiera, uno puede hacer preguntas de distinto tipo. Preguntas cuantitativas, como por ejemplo, ¿qué es lo que se vende? ¿Qué es lo que más se vende? ¿Cuánto se vende? ¿Cuáles son los intervalos en los cuales viene nuestro proveedor? Puede hacer preguntas de tipo de segmentación, por ejemplo, ¿qué tipos de producto tengo? ¿Qué tipos de cliente tengo? ¿Y qué características tienen? Si puedo identificar grupos. Puedo hacer preguntas de tipo causales, por ejemplo, ¿por qué estoy vendiendo más? ¿Por qué estoy vendiendo menos? O comparativa. ¿Por qué el otro local que está ubicado en otra región o que está ubicado muy cerquita vende de otra manera? En definitiva, la riqueza de tener la recolección de datos es las preguntas, la cantidad de tipo de preguntas que yo les pueda hacer para obtener algún tipo de insight. Esta información me puede otorgar un determinado valor, y acá hay un esquemita muy sencillo. Ahí estoy viendo en el chat un mensaje, perfecto, al final las vamos contestando. Estas respuestas se pueden tratar sobre el pasado o sobre el futuro, es decir, cómo estaba mi negocio o mi sistema, cómo se comportaba en el pasado y cómo se comportará en el futuro. En un sentido descriptivo, es decir, cómo es; en un sentido de diagnóstico, cómo es respecto a determinado parámetro, si es que existe un problema, cuál es, qué magnitud tiene; y en cuanto a una visión de futuro, información predictiva, es decir, cómo va a evolucionar este sistema. En el ejemplo de negocios, como vimos recién, cómo va a ser mi volumen de venta. Y en un sentido prescriptivo es qué acciones debería yo tomar para que ese sistema o negocio, de vuelta en este ejemplo, se comporte de una u otra manera que a mí me interese en específico. Esos son problemas de optimización y demás. Entonces, esta situación en la vida real, que a veces uno ve ejemplos, ve noticias o lo que fuera, se trata de un proceso muy complejo que tiene una serie de etapas que uno puede definir de una u otra manera, pero acá están simplificadas en función de poder contarles a ustedes de qué se trata este curso.
Y esto es lo que van a aprender a hacer quienes estudian este curso de Introducción a la Analítica de Datos. En un primer lugar, hay que traer los datos de algún otro sitio. Esto puede ser en distintos formatos. Puedo tener que descargarlos de la nube, puedo tener que trabajar con archivos estructurados, bases de datos no estructuradas y demás. Hay una etapa de importación, hay una etapa del proceso donde tengo que ordenar toda esa información. Los datos de la realidad, científicos y también de la industria suelen ser muy sucios, hay datos faltantes, faltan referencias, distintas personas, cuando no hay una buena base de verdad, suelen interpretar de distinta manera, se usan distintas unidades de medida, es decir, una serie de complejidades que hacen que un paso necesario y muy pesado, de hecho la mayoría de la parte del trabajo, de la carga de trabajo se la lleva a esta etapa, hay que ordenar esa información y transformarla, agregando y desagregando, en otro tipo de datos que a mí me den información más sintética o que me permitan llegar al punto de lo que quiero conocer. Después hay una etapa de visualización y modelado. Esto está en bucle porque a esto se le llama, en este tipo de esquemas, la etapa de comprensión de la situación o del problema. Y las herramientas de visualización y comunicación son quizás las más famosas porque son la parte tangible de todo esto. El efecto del análisis se ve reflejado en algún tipo de reporte o en algún tipo de informe que a la persona, sea o no la misma que hizo este trabajo, la persona que mira ese reporte pueda interpretar los datos de manera ordenada en esta cadenita que veíamos antes de datos, información, insights, wisdom y demás. Entonces, ese es el proceso de analítica simplificado, sumamente simplificado, para extraer algún tipo de conocimiento y con ese conocimiento hacer algo que sea de valor social, de valor científico o de valor económico para el negocio en particular. Ya yendo un poco al curso específicamente, no es un curso de Power BI y no es un curso de Excel, pero son dos herramientas que se utilizan, más bien es un curso justamente de analítica. Entonces la idea es aprender a usar esas herramientas, pero también aprender a trabajar con los datos, a conocer cuál es la utilidad real, cómo identificar oportunidades, cómo preparar esos datos, cómo darle forma a indicadores y a KPI que me puedan dar datos de relevancia para el negocio, qué tipos de medidas puedo tomar y estadísticas, qué gráficos existen, en qué casos se pueden aplicar y para qué sirven, buenas prácticas, visualización y demás. Entonces, esos son los conceptos que encierra este curso. Y tenemos al final un modulito especial de datos geográficos en esta ocasión, porque la docente que dicta este curso es una persona experta en datos geográficos, entonces sencillamente agregamos un modulito como para que haya un extra ahí en lo que es la analítica de datos. Y las herramientas que se van a utilizar, como dije antes, son Power BI, fundamentalmente para visualización, y Excel. Cuando uno busca visualizaciones de Power BI, se encuentra con dashboards o reportes interactivos de mucho valor, y esto es a veces lo que uno se persigue y por eso busca un curso de manejo de la herramienta, que lógicamente que es muy valioso, pero siempre hay que saber que arriba de la manipulación de esa herramienta tiene que haber alguna metodología, algún entendimiento de cómo encarar un problema, qué información es la que me sirve, realmente cuál es la que me sirve y cuál no, qué debería yo cambiar en la manera de relevar esos datos, y luego, y fundamentalmente, que esto se refleja en los distintos tipos de gráficos que se ven acá, cuál es la pregunta que yo quiero hacer, cuál es la información que estoy buscando ahí. Son muy bonitos los gráficos de Power BI, hay otro software como Tableau, Qlik, en definitiva. Power BI nosotros utilizamos porque es el paquete más potente en versión gratuita que hay. Se puede usar prácticamente al 100% para un caso cotidiano. La docente de este curso es Ana Daniela Arratia, ella es licenciada en Geografía, tiene una formación muy fuerte en analítica de datos, en el sector público y en el sector privado. Como dije antes, es especialista en sistemas de información geográfica, y tiene mucha experiencia también de docencia y de dictado de cursos en temáticas relacionadas con esta y en diversos formatos. El curso se compone de 10 clases de 3 horas y contemplamos nosotros 1 hora y media de dedicación fuera de clase, que en realidad es de 1 hora y media para arriba. Entonces asignamos una carga horaria total de 45 horas, 30 horas de clase más 15 de dedicación fuera de clase. Hay un trabajo práctico para aprobación del curso, que es un estudio de caso real, con datos reales, que pueden, mejor si tienen que ver con un problema de interés para cada uno de los estudiantes, cada uno encara el estudio de su caso.
Y la modalidad es, lógicamente, remota, online, y hay un canal de comunicación de soporte continuo para hacer preguntas, intercambiar material y demás. Y las clases grabadas en todos nuestros cursos están a disposición para la consulta durante la realización del curso. Ahora, hablando de otro tema, voy un poquitito apurado para poder completar la presentación. Hablando de otro tema, que es el segundo curso que gira en torno a los datos, que es el curso de Introducción a Data Science. En general, la ciencia de datos está muy de moda, afortunadamente, sobre todo por lo impactantes que suelen ser las funciones que se pueden desarrollar en los productos que incorporan técnicas de analítica avanzada, que suelen ser también mucho más avanzadas, para ser redundante, que las que se utilizan en un entorno de analítica de datos tradicional. Los problemas de data science son problemas de modelado muy complejo, requieren herramientas de mayor complejidad en términos computacional, en términos matemáticos, en términos estadísticos, y hoy en día son parte de un valor agregado muy grande a los productos que consumimos nosotros día a día. Por ejemplo, esta es la fotito de el Netflix, cuando te recomienda, a mí por ejemplo me dice que esta serie es 84% para ti. Habría que ver cuál es la diferencia entre 84 y 86 y 88% para mí, pero en definitiva podemos decir que los sistemas de recomendación, que así se llama este tipo de problemas, suelen funcionar bastante bien en la realidad. Este otro es un problemita de otro campo, el campo de la visión por computadoras. Es un problema inverso en realidad. Yo les traje un ejemplo de generación. Si van al link de abajo a la izquierda que dice ahí, "This person doesn't exist", van a entrar a un sitio web muy interesante que cada vez que ustedes actualizan les entrega una foto generada por computadora que no pertenece a ninguna persona real del mundo. Es decir, esta mujer y este hombre son personas que no existen, sino generadas por computadoras. Y este otro es un ejemplo muy cortito. Se trata de un motor de generación de texto automático, se llama GTP2, ahora está la versión 3, que está haciendo noticia y furor en todo el mundo. Antes solía haber una demo online que ya está cerrada, y uno podía darle una palabra, por ejemplo, acá en el ejemplo es OK, y el sistema le devolvía un texto en el que utilizaba esa palabra de forma más o menos coherente. Siempre, lógicamente, los ejemplos que uno muestra, tanto en este caso como en el anterior, son los mejores, los más bonitos, o alguno que no tenga grandes defectos. Pero en definitiva, esto es para ilustrar la potencia y a la vez la gran complejidad. Pongo 3 nomás porque esto podría merecer muchas horas de charla, de este tipo de técnicas de cómputo, de estadística y de aprendizaje. Para aprender y desarrollarse en este terreno hay muchas alternativas. El profesional que sabe todo y hace todo no existe en la industria. Se le suele llamar el stack. Ahí estoy viendo alguna pregunta en el chat, ya la vamos a contestar más adelante. El stack se le llama a la pila de librerías, frameworks, complementos y módulos que alguien utiliza para trabajar, y van a encontrar, si ustedes googlean DataStack, 1.000.000 de alternativas distintas que tienen mucho que ver con la naturaleza del problema que se elige enfrentar en determinada situación y con la forma en la que se va a entregar esa solución, ya sea para ciencia, ya sea en producción, para la industria y demás. Nosotros, en nuestro curso, vamos a usar algunas herramientas que están descritas acá, pero al igual que el curso anterior, no es necesariamente un curso de manejo solamente de la herramienta, sino que está embebido en un marco y en un contexto en el que la idea es que quien curse pueda hacer sus primeros pasos en la ciencia de datos, teniendo una comprensión de qué es y qué no es la ciencia de datos. Muchas veces se utilizan Big Data, Machine Learning, Deep Learning, una variedad de términos como si fueran lo mismo, y en general, por supuesto que no es así, sino hay áreas, hay subáreas. Entonces una primera aproximación a qué es y qué no es la ciencia de datos, para qué sirve en el mundo de hoy, cómo se entiende y cómo se encara un problema de datos y se entrega un producto de datos, a desarrollar skills analíticos. El nombre de ciencia de datos tiene una historia muy larga y muy tortuosa, pero en general tiene una asociación al pensamiento científico y a las habilidades analíticas de cuando uno se hace preguntas, que en este caso es con el método científico. También se entregan buenas prácticas y se hace una introducción a los entornos de trabajo, qué son estas herramientas, cómo se incorporan herramientas nuevas, y a las comunidades que en este tipo
de disciplinas son muy potentes y son mucho más potentes que absolutamente cualquier curso que uno pueda hacer. Esto es así y no hay por qué ocultarlo más allá de que uno ofrezca el curso. Las comunidades son más potentes que cualquier otro tipo de cursos que uno pueda realizar, y hay que aprender dónde están, cuáles son, cómo se utilizan para poder sacarle todo el jugo a esas comunidades. Ahí veo el nombre del docente, ahí llegamos. El programa, ahora sí, estas son las habilidades que vamos a entregar, y el programa está compuesto de dos bloques. Un primer bloque de Python, donde se van a realizar una introducción a lo que es este lenguaje de programación en cuanto a las herramientas que son de utilidad para la ciencia de datos. Es decir, en este curso no se estudia clases, no se estudian objetos y herencias, que no es que no sean de utilidad, sino que están mucho más asociados a otra parte de este proceso o a otro producto, sino que se hace una revisión de las herramientas que más directamente están relacionadas con la creación de una solución de ciencia de datos. Entonces se estudiarán los datos y los tipos de estructuras, elementos de control de flujo, operadores y demás utilidades propias del lenguaje de programación que van a ser de utilidad para este proceso. Un segundo bloque ya es específico, y esto es empezar a construir el data stack de uno, con algunas librerías y módulos muy específicas de este terreno, NumPy, Panda, Seaborn, Scikit-learn, que en general son las más populares y también por donde uno suele comenzar a introducirse. Hay que mencionar que el proyecto final de este curso también es la elaboración de una solución de datos en torno a un problema que uno va a poder elegir libremente. Siempre en estas cosas está muy bueno trabajar con la motivación de uno, para elaborar un proyecto final de datos que entregue algún tipo de información predictiva, ¿no? Bien. Perfecto, acá están los grafiquitos de las herramientas, Anaconda, Jupyter, NumPy, etc. El docente que ahí preguntaban es el ingeniero Iván Paskevich, colega, y ahí he visto entre los participantes también alguno del área, así que quizás lo conoce. Iván es Data Scientist en Core BI, que es una empresa muy grande del rubro, y tiene experiencia en proyectos de ingeniería de datos, en tareas de ingesta de datos, análisis, exploración, visualización y explotación de datos de diversa índole. Actualmente realiza analítica avanzada, pero su trayectoria incluye muchas otras áreas de aplicación de la ciencia de datos. Este curso tiene 8 clases de 3 horas y contemplamos 2 horas de dedicación práctica fuera de clase. Quizás sería recomendable dedicarle aún más todavía. Eso da una carga horaria total mínima de unas 40 horas totales. Hay un trabajo práctico, como mencioné, que es un proyecto integrador, y la modalidad, igual que antes, es una modalidad online, y hay un canal de consultas y comunicación continua para dar soporte a los estudiantes. Me voy a apurar un poquito más. El tercer curso del que les quiero hablar en realidad es una diplomatura que está en proceso de desarrollo ya en su etapa final, que es la diplomatura de desarrollo web Full Stack, que es uno de los perfiles, si no el perfil más buscado en este momento por la industria IT, muy relacionado, lógicamente, a la situación de pandemia y a la demanda de infraestructura IT que está precisando. Un desarrollador web full stack tiene y debe estar preparado para todos los elementos involucrados en la creación y en el mantenimiento de una aplicación web, ya no entendida como los viejos sitios web que dieron inicio a toda la cultura de la web, sino como aplicaciones realmente que prestan servicios, que tienen algún grado de complejidad y de interacción y personalización con los usuarios. Está en muy mala definición esta imagen, pero a mí me gusta porque es lo que se espera de un desarrollador web full stack, a veces que haga de todo. No siempre es posible, pero es a veces lo que se busca. Bien, la idea con este curso, al igual que antes, es que no gire en torno a las herramientas, aunque las herramientas tienen mucha importancia, pero que uno aprenda, además, a entender el proceso de desarrollo de una solución de aplicación web, a comprender cada uno de los módulos que lo componen, más allá de estudiarlo individualmente, y cómo hay que integrarlos para entregar esta solución. Y finalmente, y acá va a haber que tener muchas horas de práctica, la persona que haga este curso va a estar, en nuestra intención, capacitado para tener la capacidad de ejecutar toda esa solución que en un primer momento ha tenido que diseñar. Esta Diplo está compuesta de 6 materias que abarcan las distintas áreas que en general pertenecen los problemas a los que se tiene que enfrentar un desarrollador web de este tipo.
Hay un área de fundamentos de programación, porque está apuntada a gente que no tenga conocimientos previos, entonces una vez se apura y quiere ir directamente al código, y en realidad cuanto más pueda tener sólidos sus fundamentos, siempre va a ser más positivo. Entonces hay una materia de fundamentos de programación para nivelar en ese sentido, una materia de introducción a los servicios web, una materia de desarrollo web frontend, una materia de bases de datos, desarrollo de servicios web, más conocido como backend, y un módulo de metodologías ágiles, que para nosotros ha sido, con el equipo de diseño de esta Diplo, muy interesante agregar como una materia, con la misma preponderancia en cuanto a dedicación y nivel docente que las demás materias. La idea de incorporar este módulo de metodologías ágiles, que en general no está muy presente en este tipo de programas porque se suele buscar que la persona termine el ciclo rápidamente, nosotros lo hemos incorporado porque le da la experiencia en un ámbito de estudio a quien lo está estudiando de desempeñarse con las mismas herramientas que se va a desempeñar cuando llegue a un puesto real en la industria. Estas 6 materias se dictan 2 clases por semana de 2 horas y media cada una, a lo largo de 5 meses de clases. Es un programa intensivo. La carga horaria total es de 100 horas reales de clase, y ahí hay un 50 horas de dedicación práctica fuera de clase contemplado, pero la realidad es que un programa de este tipo requiere mucha práctica de coding, así que ese número debería ser un poquito superior. La metodología es por proyecto, al igual que en los cursos anteriores. La propuesta es que durante todo el trayecto académico la persona vaya desarrollando su proyecto, que le deje al final una solución web integral, que es a través de la cual se evalúa su desempeño en el curso. Entonces, materia a materia, con los conocimientos que la persona va incorporando y practicando, va a ir avanzando en el desarrollo de su solución web en torno al problema que quiera trabajar. Y la modalidad es la misma que en cuanto a los otros cursos, remota online, con un canal de comunicación de soporte entre clases. Nuestros docentes que han desarrollado estos programas y que van a dictar los cursos son 8 docentes, es un cuerpo docente amplio y con mucha experiencia y trayectoria. Trabajan en empresas en las cuales aplican este tipo de herramientas y tienen mucha experiencia en puestos relacionados, en Core BI, en Globant, en Bulismart, Eureka Labs, San Cristóbal y algún otro que hemos omitido en esta filmina, pero con esto lo que queremos resaltar es que realmente el cuerpo docente que idea este programa y que lo va a llevar adelante es gente que está en contacto directo y en primera línea enfrentando este tipo de problemas día a día desde hace años. Bueno, y algunos highlights de este programa es que es un programa con muchas sesiones hands-on, es decir, hay mucha práctica. Siempre que se habla de código hay que programar y hay que programar y hay que programar. Hay tutores contemplados en el desarrollo para asistir a los estudiantes, más allá de poder contar con el docente en una asistencia un poco más particular. Se pueden volver a ver las clases durante el cursado de la Diplo para repasar o por si uno llega tarde y demás. Y finalmente, ahí va a haber un taller de armado de CV y de entrevista laboral para empezar a desempeñarse en este mundo. Estoy viendo que estoy en hora. Horacio, veo tu cámara iniciarse. Ya estoy por terminar. Y el último highlight, que tiene que ver con esto de las metodologías ágiles y demás, es que nosotros le ponemos mucho empeño a que la metodología de estudio y el atravesar este programa académico tenga mucho que ver con la metodología de trabajo posterior en la que uno se va a desempeñar. Finalmente, hay otras opciones que van a encontrar en el sitio web, como desarrollo web frontend, solo el módulo frontend, Power BI, una propuesta de BI de Data Warehousing y ETL, y algunas otras más. Bueno, muchas gracias por su paciencia y por tolerar la cantidad de palabras dichas por minuto. Gracias, Horacio. Muchas gracias, Santiago, por brindarnos esta charla, por brindarnos también la oferta que tienen desde la Asociación Ícaro. Habilitamos un pequeño espacio de preguntas y le damos la palabra al moderador. Buenas tardes. Tenemos una sola pregunta que nos dejó Matías y dice: ¿qué tipo de trabajo desempeña un analista de datos en una empresa? ¿Solo reporta resultados? Bien, buena pregunta, porque quizás lo que se volvió confuso es que yo mostré en ese segmento un ejemplo de visualización de Power BI. El reporting, mostrar los resultados, es una parte muy importante porque quizás entrega una información que le permite a la persona que la lee no tener que repetir todo el mismo proceso que ha desarrollado un analista, pero eso es
el producto final, uno de los posibles productos finales. Un analista de datos, en realidad, tiene que poder realizar todas las tareas previas que llevan a ese producto final, que tienen que ver con esa ingesta de datos, con el procesamiento de datos, con revisar la calidad de ese proceso, es decir, cómo vienen esos datos, porque hay muchas veces que, por ciertos defectos en la misma metodología y organizaciones que no están adaptadas todavía, los datos hay veces que se relevan de forma en la que son completamente inutilizables, o se eliminan registros, o se pierde información de referencia, por ejemplo, en qué unidad está medida alguna cantidad. Entonces, todo eso hace a la calidad de los datos que uno tiene. Después hay un procesamiento, que es el proceso que le va a dar la forma a esos datos, la forma final que me van a permitir hacer algo con esos datos, y después hay una etapa previa y muy importante, que es la de las preguntas. Yo tengo todos los datos al frente, y tengo cierto conocimiento del dominio en el que lo voy a aplicar, es decir, en qué problema estoy, en un problema de negocio, un problema de ciencia, en qué problema de negocio, en qué problema de ciencia. Entonces, está en mi sagacidad, que no es solamente una cualidad casual, sino que es parte del pensamiento analítico que uno desarrolla, estudia y entrena. Está en esa sagacidad poder hacerle las preguntas correctas a los datos, porque vos imaginate todos esos grafiquitos chiquitos que vimos, la cantidad de preguntas posibles. Cuando digo qué pregunta hacerle a los datos, es decir, qué respuesta voy a buscar, qué gráfico voy a elegir hacer, qué datos voy a elegir mirar. Vos imaginate que tengas 15 millones de registros, por ejemplo, de distintas localidades de un comercio, de campañas de marketing, de lo que fuera. Entonces, hay todo un trabajo que tiene que ver con poder utilizar los datos y con hacer las preguntas correctas, porque si uno no se pregunta cosas interesantes, la respuesta que va a obtener, la verdad que no arroja nada interesante que pueda servir al problema científico o de negocios. Entonces, el trabajo que se espera de un analista es que pueda realizar todo ese proceso con éxito. No sé, Matías, si contesto un poco a tu pregunta. Y Felipe, que preguntaba el nombre del docente, es el que he dejado ahí, es el ingeniero Iván Paskevich. Respecto a la diplomatura web, en un tiempo moderado, esperamos que comience este mismo año. Yo te invito, María Isabel, a que ingreses a nuestro sitio web, que ya lo voy a dejar, para no quitarle más tiempo al siguiente orador, lo voy a dejar escrito por el chat si no lo has copiado. Te vayas a la sección de diplomatura en desarrollo web full stack, y el formulario de inscripción en realidad es un formulario de preinscripción o de relevamiento de interesados. Entonces, con esa lista, nosotros te vamos a poder ir avisando a vos cuáles son las novedades, darte detalles más específicos como el día en el que comienza, los horarios, por ejemplo, y los días de clase, que no los he comentado aquí, y demás. Entonces te invito ahí a visitar la página web. Y David, muy cortita la hago, perdón, para terminar. Los lenguajes que se utilizan dependen de el módulo y la materia en el que se trabaje. A muy grandes rasgos, en el módulo frontend se utiliza HTML, CSS, JavaScript. En el módulo backend se utiliza principalmente Node.js, Node.js, y hay algo de SQL también hay, que se utiliza con MySQL. Muchas gracias, ingeniero. Estamos en hora ya. La verdad que interesante la charla, pero ya debemos dejar espacio para el siguiente orador. Gracias. Disculpas al siguiente orador y hasta luego. Seguramente le van a hacer las consultas correspondientes a la página y también a nuestra página, dado que la oferta se ofrece en conjunto con el área de formación continua de la Secretaría de Extensión y el área de graduados. Muchas gracias.